Continuamos con el rumbo de la mañana, son las 9:03 de la mañana. Ya está con nosotros el profesor Juan Valdés, que viene a compartir información de mucha importancia, como siempre, en el ámbito de la educación nacional. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias. Es un placer estar acá en su primer día de transmisión. Es un honor. Un honor para nosotros estar usted aquí, profesor. Vamos a arrancar hablando del año escolar que viene, que está siempre cargado de retos en la República Dominicana. Se supone que debemos mejorar, aunque sea de poquito. ¿Hemos mejorado algo? ¿Hay expectativas positivas con el nuevo año escolar? Bueno, el primer reto que tiene el gobierno dominicano con el nuevo año escolar es el más de 500,000 de niños que se quedan fuera de la escuela pública por la falta de cupo. En este país tenemos más de 1,063,000 niños entre 1 y 6 años. De estos, menos de 400,000 tienen cobertura escolar entre el sector público y el sector privado, porque el sector público no llega ni siquiera a 300,000. De facto, se le está negando a los niños dominicanos el derecho constitucional a ir a la escuela. No hay cobertura. Y aquí no hay ninguna razón para que el país, teniendo un presupuesto tan cuantioso en educación, esté dejando a más de 500,000 de niños fuera de la escuela en la edad crítica y más crítica del sistema educativo, que es la edad en que el cerebro humano tiene mayor potencial y en que se pueden sentar las bases para un sistema educativo que sea de calidad, el cual no tenemos actualmente. La Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación el año pasado dejó de ejecutar miles de millones de pesos. No se justifica que este año, teniendo 13,000 millones de pesos en presupuesto, no tengamos hoy en día esas más de 5,000 aulas que todavía están en déficit. Yo recuerdo en 2012, cuando establecimos ese déficit de más de 10,000 aulas que hacían falta. Llegamos a 2020 con unas 19,000 construidas, pero las otras 12,000, 11,000 no se pudieron construir en ese periodo. Sí, eran 30,000. ¿Usted tiene el dato, profesor, que me interrumpa, de cuántas se construyeron en el primer periodo de Luis Abinader? Porque tenemos el dato de lo que se construyó cuando Danilo. ¿Cuántas aulas ha construido el presidente Abinader, el gobierno del presidente Abinader en lo que va de gestión? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ¿cuántas? Unas 4,500 aulas. ¿Y en total? Era 10,000 cuando empezamos. El proyecto de educación de este gobierno lo edité yo. Y a mí nadie me puede hablar de las metas en educación del gobierno. 1. 2. Señores, esto no es nuevo. Cuando empezamos este gobierno estaba muy claro que el déficit que se estableció en 2012, todavía en 2020, era de 10,000 aulas. Entonces, ¿qué es prioritario? ¿Y se ha ejecutado el presupuesto? La pregunta, o sea... No, hay una subejecución presupuestaria que no tiene ningún tipo de justificación porque ahí están los fondos. Ese es un tema de incompetencia y de ineficiencia en la gestión pública. No hay otra explicación porque la necesidad está identificada. El sujeto está ahí con la necesidad de cobertura escolar. Cada año, si usted ve el anuario de estadísticas educativas, le da seguimiento. Hoy tenemos en la escuela menos cobertura, mayor repitencia, calificaciones más bajas y continúan, después de 5 años de gobierno, más de 500,000 de niños fuera de la escuela. ¿Y ese número, profesor? O sea, ¿cómo usted calcula que haya, porque es un número grande, ¿no? Entonces, ¿cómo usted calcula que hay 500,000 de niños fuera porque el gobierno estuvo dando hasta $500 a algunos niños? Ese es un estudio del gobierno, eso no es mío. Yo dirijo el Observatorio Educativo, pero aquí invito a todo el pueblo dominicano a que lea este estudio que se llama Situación de la Primera Infancia en la República Dominicana. ¿Publicado por quién? Por la Oficina Nacional de Estadísticas del Gobierno Dominicano. No son cifras mías, son cifras del mismo gobierno. Cuando usted va a esta tabla que te dice cuántos niños, vamos a ponerla acá, te dice cuántos niños y niñas se quedan fuera del aula. Mírela acá. Ese es el dato de cobertura. Sí, la cobertura. En ese rango de edad. Esto no es una estadística de mi observatorio educativo. Esto es hecho por la Oficina Nacional de Estadísticas de la República Dominicana, que es un órgano gubernamental. No podemos negar que hoy la matrícula total del nivel inicial de 1 a 6 años no llega a 400,000 niños entre el sector público y privado, cuando tenemos 1,063,000 niños. Eso es gravísimo, es una deuda con la niñez dominicana. Profesor, yo quería preguntarle sobre uno de los pocos áreas de avance, si se quiere, en el aspecto educativo que ha mostrado este gobierno, que es el transporte escolar. Es una iniciativa que
que ha innovado, digamos, no la había antes, y que efectivamente es un problema para muchos niños y niñas transportarse a la escuela. Sin embargo, usted dio unas declaraciones recientemente denunciando que el transporte escolar apenas está cubriendo el 6% de la necesidad de transporte escolar, y ya se estaba hablando de llevar eso a cubrir el sector privado, que si bien puede parecer una noticia positiva, porque también quienes acuden a centro educativo privado necesitan transporte. Sin embargo, si solo el 6% del público se cubre, ahí uno se cuestiona dónde está la prioridad. El problema del transporte escolar, primeramente, es que no es una prioridad en este momento para el sistema educativo dominicano. Una escuela pública que no tiene buena alimentación, no tiene buenos libros de texto, no tiene buena infraestructura escolar, no tiene un buen mobiliario, no tiene agua, no tiene higiene, tiene déficit de profesor. ¿A quién se le puede ocurrir que acá una medida relevante en este momento sea el transporte escolar? Además, ese presupuesto de más de 5.000 millones anuales para menos de 150.000 niños, donde hay 2.6 millones de estudiantes, no tiene ningún sentido, porque es 2 veces más costoso que el transporte público. Entonces, mire, todo el mundo habla del transporte escolar como un logro, y yo creo que la educación es un tema de prioridades. Cuando usted habla de educación, tiene que verlo desde 3 perspectivas. La primera es la del derecho, lo que es un derecho a la educación. O sea, la educación es un derecho fundamental, como lo es la salud. Y el hecho de que el sistema educativo dominicano esté en el último lugar de América Latina, de que tenga un desempeño pésimo y resultados pésimos, en los últimos 5 años, el sistema educativo dominicano ha ido deteriorándose mucho más que nunca antes. Desde la institucionalidad hasta los logros de aprendizaje, hasta la cobertura. Yo invito a todo el mundo a que lea el Anuario de Estadísticas Educativas publicado en diciembre pasado y compare el año escolar 2019-2020 con el 2024-2025. Todos los indicadores han retrocedido. Es un tema, la educación es una ciencia, no es un tema de opinionismo, sino de datos. Pero según PISA hemos avanzado con relación al gobierno pasado. Mire, yo fui 23 años el director de proyectos de gobierno de Pearson Education, que es la empresa que hace la prueba PISA. Y lo primero que debo decirles es que aquí le han mentido al país, porque la prueba PISA no es una evaluación de calidad educativa. La prueba PISA no es curricular, no evalúa los objetivos de enseñanza-aprendizaje de la República Dominicana. La prueba PISA que están dando acá es errónea. Aquí deberían estar dando la prueba que se llama PISA for Development, PISA para el desarrollo. Pero están dando la prueba PISA general, compitiendo con los países más avanzados del mundo. No tiene sentido. Y desde que la prueba PISA es esencialmente una evaluación en 3 áreas del conocimiento, ciencias, matemáticas y comprensión lectora, y que solamente se le da a un niño de 15 años, nunca se puede definir como una evaluación de calidad educativa, porque la calidad educativa de un sistema, de un país, no se mide con un niño de 15 años en 3 asignaturas, sobre todo porque estamos en la era del conocimiento. ¿Y la era de qué? De las destrezas del siglo XXI. Bien. Las destrezas del siglo XXI no son matemáticas, ciencias y comprensión lectora. Bien, licenciado, el Ministerio de Educación dejó de ejecutar el año pasado 13.994 millones, lo cual constituye un 3.8% del PIB de la educación. Quiere decir que hay una violación franca a la ley, pero no obstante a eso, hay instituciones que están cerrando con deudas, o sea, que se están endeudando y el presupuesto no está llegando. Entonces, esto es prácticamente, lo coloco en el papel, pero no te lo voy a poner. El gobierno no está invirtiendo el 4% en la educación. No, el gobierno lleva 2 años violando la ley, porque este año no hay 4%. Este año hay 3.92 el PIB. Y el año pasado fue lo mismo. Fue 3.8. O sea, el año pasado nosotros no tuvimos el 4%. Y este año el presupuesto asignado no llegó al 4%. Mucha gente te dice, pero es que no lo ejecutan. Pero usted me está hablando de la ineficiencia y la incompetencia de quienes dirigen el sistema educativo. No del derecho que tienen los estudiantes y los docentes. Y sobre todo de la ley. Si no lo están ejecutando, busquen gente competente para dirigir la educación. Y no será, la pregunta me no será esto de que, bueno, yo te lo voy a poner en el papel, en el presupuesto. Bueno, pero no te lo voy a poner porque no lo vamos a ejecutar. Mira, o sea, que puede ser un subterfugio ahí para que esté en imagen de que hay un 4% en el presupuesto, pero tú sabes que no te lo voy a dar. Porque tú sabes que ellos utilizan el PIB proyectado. Porque si el PIB del año proyectado no es el que se alcanza, como no se alcanzó el año pasado, y difícilmente se alcanza este año con esta crisis que hay, con los crudos y con el combustible, la crisis en Irán y Estados Unidos y demás. Realmente no, pero aún así son miles de millones de pesos
que dejan de ejecutar si tú tienes una escuela pública en miseria. Ese es el hecho. Eso no se justifica por ningún lado. Profesor, gracias por estar con nosotros aquí Gracias en el inicio de esta nueva etapa. Miren, todos los años nosotros vemos en los titulares de muchísimos medios de comunicación, 350,000 niños se van a quedar sin aulas, 250,000. Sin embargo, cuando comienzan los años escolares, vemos que eso no es así. ¿Por qué? Porque eso no es verdad, porque si fuera un escándalo, si fuera verdad que estuvieran fuera de las aulas, con excepción de la provincia de la Altagracia, que tiene un crecimiento de movilidad por las situaciones que se dan ahí, de crecimiento de laborales, que otras provincias, como el caso de San Juan, que incluso fue una provincia que en los últimos años perdió un diputado porque hubo una movilidad grande y eso... La expansión en la provincia de Altagracia es la que ha obtenido más gente que se ha mudado. Entonces, ¿cuál es la fuente de sus datos? Eso que usted dice, ¿cuál es la fuente de sus datos? Porque usted está hablando de la algo... Central Electoral. No, mire, aquí la oficina... La movilidad. Y entonces la otra parte, Sí, otra sí. es para complementar la pregunta. Usted habla de que, por ejemplo, PISA no se corresponde. Entonces, la PISA que hacen aquí es diferente a la PISA que hacen de otro lado. No, mira qué es lo que PISA pasa. no sirve así, el que hacen aquí, pero el que hacen en otro país sirve. Entonces, la otra es simple. Y lo otro es... Son tres ya. Van tres. Te la estoy grabando, dime. Miren, el asunto profesoral, cada vez que se hacen las evaluaciones aquí siempre, la gran mayoría de los profesores se queman. ¿Y de dónde usted saca sus datos? Porque usted está diciendo cosas que no se corresponden con las fuentes oficiales. Ajá. ¿Usted vio los resultados de la prueba de 2017? ¿Qué porcentaje de maestros quedó entre bueno, muy bueno y excelente? Me parece que usted tiene datos que no son la fuente ¿De verdad? oficial. Sí, mire, yo le recomiendo que busque del Instituto Dominicano de Evaluación de la Calidad de la Educación el informe de 2017. El 62% de los docentes de escuelas públicas quedaron en las categorías de bueno, muy bueno y excelente. Creo que debe verificar sus fuentes. También debe verificar sus fuentes cuando usted dice que es falso, que se queda medio millón. Concurso de oposición. No, el concurso de 45,000 se quemaron. Más de 45,000 se quemaron. Educa dice, preocupa imagen que Eso no tiene que ver una cosa. No, usted está confundiendo lo que es el concurso de oposición, que no son docentes nombrados, con lo que es la evaluación de desempeño docente. Permítame orientarle. Lo primero es que si buscan las estadísticas oficiales, aunque yo creo que esa evaluación no fue muy objetiva, el 62% de los docentes de la República Dominicana quedó en las categorías de bueno, muy bueno y excelente. Eso es con relación a eso. Les recomiendo que busque las fuentes oficiales. 62. ¿Y Sí. cuántos se quemaron? No es que se quemaron, hay tres categorías distintas. Ahora, ¿usted conoce algún país de América Latina en el cual el 62% de sus docentes esté en las categorías de bueno, muy bueno y excelente? Yo que tengo 36 años en esto, no lo conozco. Y he trabajado en toda América Latina como acreditador y certificador de sistemas educativos. Ahora, con relación a lo que usted me dice de que no es cierto que se queda fuera más de 500,000 de niños, ¿cuál es la fuente de sus datos? Porque la que yo utilizo es la fuente del gobierno, de la Oficina Nacional de Estadísticas de la República Dominicana, el estudio publicado en mayo de 2025. Si vemos la cantidad de aulas construidas entre mayo de 2025 y esta fecha, no llegan ni siquiera a 500. Entonces, ¿qué va a pasar en este próximo año escolar con ese 500,000 de niños? Que es más, reitero, 1,063,000 niños está en edad entre 1 y 6 años. Y la matrícula hoy en día no llega a 400,000. O sea que supera los 600,000 estudiantes. ¿Eso es nuevo? No. Eso iba a decir. Eso no es nada nuevo. Y eso es lo que menos lo justifica. Sí. Porque cuando llegamos aquí en 2020 a este gobierno, y este es mi gobierno, y yo fui quien editó el proyecto de educación de este gobierno, eso estaba muy claramente identificado. Eso no era nada nuevo. De hecho, ese es uno de los grandes déficits que se identificaron. Eso no es nada nuevo. Ahí no hay nada que alegar. Ahí lo que hay es que tratar de corregir el problema. Exactamente. Punto. Pero Acá. en medio de este panorama que usted ha descrito, y tenemos nosotros aquí también un elemento que es la inmigración haitiana, que presiona el sistema escolar porque los niños haitianos hay que darle educación. Sí, en ciertas, usted tiene toda la razón, en ciertas provincias es así. En el caso específico, conozco de muchos venezolanos También. que tienen sus hijos en escuela pública. Sí. Eso presiona también Así es. el sistema. Pero usted ha dado un diagnóstico que es para llamar la atención al propio gobierno. ¿Qué hacer y cuáles son las recomendaciones
que usted da ante ese diagnóstico que tiene con el sistema educativo, por lo menos a rasgos generales? Mire, nosotros... Porque esos datos nos permiten a nosotros establecer una ruta. Tenemos una sobredad escolar, una deserción escolar, sobre todo niños preadolescentes en edad de 11 a 18 años que ya no están asistiendo a la escuela. Triste. La tarjeta, teníamos el tema de la escolaridad ha bajado mucho. Y la tasa de aprobación. Y la tasa de aprobación. Y yo digo, entonces, ¿cuál es el futuro que nosotros estamos construyendo? Mire, aquí lamentablemente no hemos tenido gente competente dirigiendo la educación dominicana, porque no son especialistas realmente en educación escolar. La educación escolar es un área muy especializada, la educación pública también. Lamentablemente aquí la politiquería ha destruido la educación dominicana. Recuerden que en el 4%, ¿qué hemos tenido? Primero un abogado, luego un arquitecto, luego un contador, luego tenemos a 2 educadores y de nuevo a un abogado. O sea, la educación es una ciencia. La educación es algo simple de dirigir y hasta de lograr éxito. Sí, pero la gerencia, maestro, tiene que ir de mano también con... Es lo que le digo. No necesariamente un buen maestro es un buen gerente. No, totalmente de acuerdo. Una cosa, la gerencia de administración pública, la carrera administrativa pública, la carrera de gerencia, es paralelamente, tal vez con el conocimiento general que uno pueda tener en un área especializada. No general, la ley 4108 de función pública no te habla de generalidad. La ley te habla de que tú tienes que ser un especialista en lo que tú trabajas. Si vamos a hablar de la función pública, la ley 4108 de función pública te dice, si usted va a ocupar una función pública, usted tiene que ser alguien del área que usted va a ocupar. Usted no puede tener... ¿Ustedes han visto aquí alguna vez un ministro de salud pública que no sea médico? Lo que pasa es que aquí la educación la tienen como pseudociencia, ¿será? Aquí todo el mundo cree que sabe de educación. Es que la administración pública, lo que yo le estoy diciendo, ojalá nosotros lograr tener un buen gerente que además sea un educador. Ahora, no todos los educadores, un título de no te hace un buen gerente. Me da a mí la categoría de ser un buen gerente. Totalmente de acuerdo contigo, pero tú no puedes negar que para tú ser el ministro de Educación de este país, tú tienes que ser un especialista en educación, que debes tener capacidad de gestión, de gobernanza. Eso claro que está. Pero es que aquí lamentablemente la impericia y la politiquería es lo que ha acabado con la educación dominicana. En esa parte no estoy necesariamente de acuerdo con usted, discúlpeme. Con que para usted ser un ministro de una área pública, usted lo que tiene que ser un buen gerente y saber tener conocimiento. ¿Cómo tú puedes ser un buen gerente de lo que tú no dominas? No, pero espérese, porque usted está aplicando política pública. Sí, pero de lo que tú dominas. Usted no es un ignorante. Se supone que si yo voy a una administración, lo ideal sería tener conocimiento. Lo ideal no, lo necesario. No. Lo ideal sería tener conocimiento. La administración pública moderna de hoy, lo que necesitamos nosotros es tener buenos gerentes. Pero para ser un buen gerente, tú no puedes ser un buen gerente de lo que tú no dominas. Vamos a ver. Están las áreas. ¿Qué es ser competente? No. Están las áreas. ¿Qué es ser competente? Ser competente es, vamos a entender algo. Ser competente es saber hacer, saber ser y saber convivir. No es un tema de ideales, porque usted está hablando de un derecho humano fundamental y constitucional en este país. Yo estoy hablando de lo que es la administración. Pero la administración pública de un derecho. De la función pública. Tú no puedes ser un buen gerente de lo que tú no dominas. Pero ¿qué es lo que no domino? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo ahora. Enseñar a una gente. Es que una cosa es ser un educador y otra cosa usted es un técnico. Usted es una persona que esté especializada, conoce el área en términos gerencial. Eso es una cosa, y otra cosa usted tener un maestro que tenga 30, 40 años, por ejemplo, en el aula, dando clases con conocimiento pedagógico. No necesariamente es eso. Usted ni siquiera tú tienes que ser un maestro en sí de aula de 30 años. Estamos hablando de pericia. Ya que tú estás utilizando el concepto de la gestión pública, vete a la ley 4108 de función pública y búscate cuál es el perfil que se requiere para ejercer una función pública. Sin pericia en el área que usted está involucrado, es imposible que usted sea un buen gerente. Pero que te voy a poner un ejemplo. El hecho de que, oiga, maestro, por Dios, usted es un hombre inteligente. El hecho de que usted, la pericia no es un título. No, claro que no. No es eso de lo que estoy hablando. Entonces, es lo mismo en la capacidad gerencial. No, la capacidad gerencial es un política aspecto. Pública. Mire, y una política pública que tiene ejes transversales. Sí, por esa pericia que tú mira, lo que tú te refieres es un componente que es el saber hacer, el de la gestión. Pero si usted no tiene el saber del área, usted no va a ser un buen gerente. Bueno, claro, entonces, entonces ahí es donde voy. Por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo práctico de la semana pasada. Aquí le venden a este país como un gran logro que prohíben los celulares en las escuelas públicas. Pero cuando tú lees la orden departamental, ¿dónde están prohibiendo los celulares?
a los niños de 1 a 6 años. Y un niño de 1 a 6 años usa celulares en la escuela. Yo soy director de escuela. Sí. Y tengo 36 años dando clases. Y soy ingeniero de sistemas de computación, especialista en el aprendizaje a través de la tecnología. Ojo, a los niños del nivel primario y los niños de 6 a 12 años llevan celulares a la escuela. Quienes hacemos investigación científica en la escuela, sabemos que no es en el nivel inicial ni en el nivel primario donde está el problema de uso de celulares. Es en el nivel secundario. Sí, ahora usted busca la orden departamental y no lo están prohibiendo en el nivel secundario. Se lo permiten a los niños. Peor, dejan a discreción de cada escuela el protocolar. ¿Qué usted encuentra en esa resolución? Un intento de censura. Tiene varios artículos donde usted dice que está prohibido grabar lo que sucede en la escuela. ¿De dónde viene esto? De que aquí hay miles de documentales, artículos y reportajes de la miseria que hay en la escuela pública. ¿Qué fue lo que se les ocurrió para parar esas denuncias? Vamos a disfrazarlo con una orden departamental que prohíbe el uso de celulares. Pero si usted no lee la orden departamental, usted no se da cuenta que en el nivel secundario no están prohibidos. Te lo dejan usar a los muchachos a discreción de cada centro. Entonces usted tiene que ser un experto. Al ministro lo ponen a decir que la escuela comienza a los 3 años. Va el ministro, va el presidente. Cuando yo dije que aquí se quedaba 500,000 de niños fuera de la escuela, va 2 veces el presidente al Ministerio de Educación. Y repiten tanto el ministro como el presidente de la República que en realidad la escuela pública comienza a los 3 años. ¿Y quién le ha dicho a usted eso? Si usted no es un especialista en educación, usted no sabe que en el año 2012 el diseño curricular en este país le dio el derecho a todos los dominicanos de entrar a la escuela a los 45 días de edad. ¿Por qué hay CAIPES? Es que usted no sabe que los centros de atención integral a la primera infancia son escuelas públicas. Son parte del sistema. Entonces, aquí no podemos tener la gestión de la escuela pública. Estoy totalmente de acuerdo contigo en algo. Usted tiene que ser un buen gerente. Eso se llama el saber hacer, el saber dirigir, el saber gestionar. Pero usted no puede ser un buen gerente de lo que usted no domina. A usted cualquier técnico de ahí adentro lo pone a hacer cualquier cosa y usted ni cuenta se da. Además, está otro tema que es la experiencia. Si tú no conoces, mira, la escuela pública es un monstruo. De 7.600 escuelas públicas, 18 regionales educativas, 126 distritos escolares, 155 seccionales de la ADP. Mire, 2 millones de personas y más de 114,000 docentes. Si usted no sabe qué funciona y cómo funciona ahí adentro, el que llega ahí de ministro se lo comen y no logra nada. Además, si usted no conoce las mafias y los grupos de interés económico que están metidos ahí, no importa cuánta capacidad usted tenga de gerente, una duda se ahí, lo comen. Profesor, tengo una duda ahí. Entonces usted prácticamente me está exculpando al ministro. O sea, usted me dice a mí que el ministro de Educación, que entró en febrero de 2025, que es el responsable del año 24-25, porque él fue ministro durante Luis Miguel de Camps. Ahora, usted me dijo primero que retrocedimos en cuanto a calidad de la enseñanza en comparación con 2019 del Bandes. No, correcto. Okay. Tenemos déficit de escuelas. Y usted me dice que hay una mafia que ponen al ministro a decir, o sea, esto no es responsable del ministro. Usted dice que el ministro no tiene el control del Ministerio de Educación. Mira, el ministro no es especialista en educación, el ministro no tiene experiencia en educación escolar a ningún nivel, esa nunca ha sido su área. Puede ser. Pero teníamos a Fulcar ahí que tiene experiencia. Y pero es lo que él dice. ¿Qué es lo que él dice? Ser maestro no es suficiente. Exacto. Pero tú tenías a Ángel Hernández, la peor gestión en la historia de la República Dominicana a nivel escolar. Un señor con un PhD en educación. Pero en educación escolar, no. La andragogía es algo muy distinto a la pedagogía. ¿Cuál ha sido menos malo, profesor, de los últimos 3 ministros? Luis Miguel de Camps. Ay, Dios. Ángel Hernández o Roberto Fulcar. La gestión de Roberto Fulcar tú no la puedes comparar porque fue en la pandemia. Cuando tú hablas de Fulcar, tú no puedes establecer un parangón de equidad con ningún otro ministro, porque la pandemia nunca en este siglo se había dado. Eso juega en su favor entonces, porque es el peor. Definitivamente. Bueno, es lo que te digo. Menos malo. Es que la pandemia fue un ambiente totalmente distinto. Si vamos, yo lo que trabajo es la ciencia de la educación, yo trabajo como una ciencia. Si tú quieres hacer un referente, tú no puedes involucrar a Fulcar porque fue en la época de la pandemia. Ahora, obviamente, Ángel Hernández ha sido la peor gestión que ha tenido la educación dominicana en este siglo. Por Luis Miguel ha sido mejor que Ángel Hernández. 1000 veces. Porque por lo menos Luis Miguel de Camps es una persona conciliadora. Y él es una persona que tiene buena intención, pero no tiene la pericia para ser el ministro de Educación de la República Dominicana. Es algo sencillo, es un tema de función pública. Él lo definía. ¿Qué dice la ley de función pública 4108? Juan Valdés. Dímelo. Dato mató relato, acuñó la frase que está utilizando Manuel Rojas. Y usted ha dado datos. Y los datos que usted ha dado, una persona que trabajó en el proyecto, el plan de gobierno en materia de educación del PRM, también, ¿verdad? Correcto. Aquí priorizando lo de trae cuando hay un déficit de 10,000 aulas.
cuando hay debilidad en el desayuno escolar, Ay, ay, ay. cuando todos los logros alcanzados en la gestión 12-20, que fue trascendental para la educación dominicana, se han deteriorado significativamente. ¿Usted entiende que a esta altura de juego el PRM fracasó en materia de educación, que es el pilar del desarrollo? Totalmente, un fracaso total. En educación, un fracaso total. ¿Por qué tú crees que hoy en día se está haciendo el proyecto de transformación de la educación dominicana? Y están todos los exministros y todos los sectores involucrados. Porque la educación es una ciencia, no es lo que yo creo. Yo invito a todo el mundo a que lea el Anuario de Estadísticas Educativas del Ministerio de Educación 2024-2025. A mí no me crean nada, lean las cifras oficiales. No soy yo quien lo dice. Quien lo dice son las cifras oficiales del mismo gobierno. Pero fíjate ahora, aquí todo el mundo se cansa de decir que necesitamos mejores maestros. Y cuando estamos en la evaluación de desempeño docente, que es el proceso oficial para tú evaluar las fortalezas y las necesidades formativas de los docentes, han convertido la evaluación de desempeño docente en un fraude. Entra el Ministerio de Educación, el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP y la AMPROTET, los tres juntos, fracasaron. Fracasaron en la evaluación. ¿Por qué? Porque primero, para tú evaluar a un docente, tú tienes que tener lo que se llama un sistema instrumental adecuado. Tú no puedes coger a un docente de inglés, como soy yo, que es mi área, e ir a evaluarlo con el mismo instrumento con que tú evalúas a un docente de ciencias naturales. No. Segundo, le mintieron a los docentes cuando le dijeron que habían validado el sistema de cómputos. Tercero, hicieron una contratación ilegal y hoy se niegan a entregar el contrato de la empresa que ha desarrollado la plataforma digital de la evaluación de desempeño docente. Ese es el informe técnico de la ADP, entregado el 14 de octubre de 2025 al presidente de la ADP, que le decía que no habían condiciones para iniciar la evaluación de desempeño. Y en el afán populista de iniciarlo para lograr incentivos económicos, le dieron para allá. Luego se cayó la plataforma de evaluación. Cuando yo le pedí a Luis Miguel de Camps copia del contrato para esa evaluación de desempeño, me lo han negado. Mírenlo aquí, la comunicación oficial del Ministerio de Educación. Y lo que me dicen, violando la ley de libre acceso a la información, respecto a su requerimiento, le informamos que los archivos de la dirección jurídica no reposan los contratos con la descripción para el desarrollo de la plataforma digital. Tómelo. Entonces yo digo, pero venga acá. ¿Y cómo es que usted desarrolla y gasta decenas de millones, supongo yo, en una plataforma digital y no es capaz de entregar un contrato público? Don Juan, bienvenido y gracias por sus aportes, de verdad. Me gusta la gente que habla desde la ciencia, porque la educación es una ciencia. Y qué pena que nuestro país esté en esas condiciones. Don Juan, usted hace días señalaba que hubo un fraude y que hubo manipulación en cuanto a las evaluaciones de docentes y que esto era como un contubernio entre la ADP y el Ministerio de Educación. Y la AMPROTEC también. Y la AMPROTEC. Entonces, el señor Menegildo de la Rosa arremetió fuertemente contra usted por esas declaraciones. ¿Qué usted tiene para decir? Menegildo de la Rosa no es un especialista. No de lo que dijo Menegildo, sino del fraude que ha habido. No, primero Menegildo de la Rosa es secretario de comunicación de la ADP y ha sido uno de los principales cómplices de ese fraude. ¿Por qué? Porque Menegildo está grabado en el programa oficial de la ADP abogando por la contratación ilegal de la empresa EPSI, Evaluaciones Psicológicas, que es la empresa cuyo contrato se niega el Ministerio de Educación a entregar. Pero esa es información pública. No se puede llevar a mire acá, mire algo sencillo para que usted lo sepa. Usted debe escanear todo eso y enviárnoslo. 5 sentencias del Tribunal Superior Administrativo por negación a la entrega de información. Y aún así no en el Ministerio de Educación, en Inafocan. Nosotros tuvimos que llevar esto a un carácter penal, a la directora del Inafocan, llevarla penalmente a la justicia por negarse a entregar información pública de contratos que son cientos de miles de millones de pesos. Aquí, lamentablemente, lo que está pasando con la educación pública es lamentablemente penoso. Bien. Y lo que explica el fracaso de la educación dominicana no es más que la politiquería y la incompetencia de quienes dirigen el sistema educativo y también de parte del liderazgo de los docentes. Porque es que el mismo sindicato... Gracias, profesor. Gracias, profesor, por acompañarnos.